Yo era muy político, Ajá. como te he dicho, era muy político, ¿no? Y entonces quería cambiar el mundo con 17 años, ¿no? Entonces estudié pedagogía porque pensaba y sigo pensando que la educación es la mejor manera de cambiar el mundo. Que el gran problema que tenemos en nuestra sociedad es la educación. Que cuando vemos la cantidad de crímenes machistas que hay, es porque algo falla. Es decir, un niño que ha sido educado en una mentalidad de respeto y tal, no va a pegar a su pareja, no va a matar a nadie, etc. Entonces, creo que hay un problema en la educación, ¿no? que está realmente hay una pérdida de valores absoluta, ¿no? Entonces, yo quería cambiar el mundo, entonces para mí la educación era fundamental. Entonces estudié pedagogía, pero a mí me encantaba el cine y la literatura. Me gustaba mucho. Yo creo que el cine y la literatura son como la música, puede ser, o otras disciplinas artísticas, te sirven para que te acompañen cuando estás solo, ¿no? Yo creo que la adolescencia es un periodo en el que te sientes solo, aunque no lo estés, pero te sientes solo, ¿no? Entonces a mí me salvó ese periodo el cine y la literatura, ¿no? Entonces yo con unos amigos hicimos un cineclub en Rentería, en un pequeño pueblo, en los años 80, que eran años muy duros en el País Vasco, eran unos años en que ETA mataba todas las semanas 2 o 3 personas, pero al mismo tiempo los años que la policía torturaba sistemáticamente, había mucha violencia también desde el Estado, fue una época muy convulsa, muy chunga, ¿no? Entonces hicimos un cineclub que era nuestra forma también de intentar crear un debate, etcétera, ¿no? Entonces yo estudié pedagogía. Acabé muy decepcionado de la pedagogía. Cuando acabé de estudiar la carrera ya no me gustaba tanto, me pareció que no tenía mucho sentido. Entonces empecé a trabajar en una caja de ahorros, porque era la forma de ganarme la vida. Estuve 10 años y cuando salió una plaza de responsable de cine en el Ayuntamiento de San Sebastián me presenté, la saqué, ahí estuve un montón de años, luego empecé a trabajar, simultanearlo con ser parte del comité de dirección del Festival de Cine y hace 13 años me ofrecieron la dirección y ahí estoy. Entonces sí pienso que el cine, había un poeta que decía que la poesía es un arma cargada de futuro. Creo que el cine es un arma cargada de futuro. Creo que el cine, aparte de poder divertirnos, nos ayuda a reflexionar, a crear debate. Y hombre, el cine no va a cambiar el mundo, pero sí nos puede ayudar a entender cosas que nos pueden ayudar un poco a intentar cambiar cosas. Pues sí, me gusta mucho el cine y eso es. Para nada. Entre otras cosas porque yo era mucho más destroyer, es decir, hoy estoy más domesticado, es decir, el paso del tiempo te domestica y sobre todo porque llega un momento, no solo, hay una película que se llama La vida mancha, ¿no? Yo creo que la vida mancha y la vida cansa. Es decir, aunque te siga pareciendo maravillosa, con el paso de los años estás más cansado, pierdes energía, siempre la pierdes, ¿no? No tienes esa energía a los 20 años que te crees capaz de cambiarlo todo, ¿no? Entonces vas un poco, aunque con 20 años hayas querido cambiar el mundo, con el paso del tiempo probablemente no cambies mucho tu manera de pensar, pero sí eres más posibilista. Dices, bueno, esto no lo puedo cambiar, pero tal vez si trabajo en una estructura, tengo poder, puedo hacer que las cosas sean un poquito diferentes, por lo menos en mi mundo, ¿no? Y eso es un poco lo que yo he vivido. Claro, yo soy hijo de obreros, yo conocí lo que era, pues lo que es la injusticia social, ¿no? Ver que tu padre trabaja 1000 horas y no tiene nada, ¿no? Y entonces, de alguna manera, yo siempre quise cambiar eso, ¿no? Y entonces, bueno, pues vas encontrando tu sitio para que de alguna forma, yo me acuerdo cuando estudiaba, que yo no pensaba estudiar, cuando era joven, yo no pensaba estudiar para tener una mejor posición social, yo pensaba estudiar para tener un puesto de poder, para que los míos, los que no teníamos poder, pudiéramos irlo ocupando e ir cambiando las cosas, en nuestro pequeño mundo. Fíjate que es una época en que en España la gente pobre, y yo vengo de una familia pobre, no podía ir a la universidad, porque no tenías dinero para pagar la universidad. Era raro que los hijos de los obreros fueran a la universidad. Afortunadamente eso cambió, ganamos muchas batallas, los hijos de los obreros llegaron a la universidad y ahora estamos viviendo un momento de involución al revés, que poco a poco cada vez todo se está privatizando más, cada vez todo cuesta más y los hijos de los obreros de ahora empiezan a no poder estudiar. Entonces creo que cada vez más toca tomar conciencia de que hay que volver a pelear por cosas, no dormirnos en España, ¿no? Y más en una Europa en la que el fascismo está empezando a ocupar cada vez más espacio en las instituciones, ¿no? Tenemos ya una Italia fascista, una Polonia, en España el Vox, que es un partido fascista, ha entrado en las instituciones con el apoyo del Partido Popular. Bueno, es un momento complejo, ¿no? Y no sé por qué me he desviado tanto hacia la política, tal vez porque yo mi primer contacto con el cine era mi forma de hacer política. Yo eso lo tenía clarísimo. Nosotros formamos un cineclub, un grupo de amigos, que ninguno militábamos en ningún partido político, todos éramos de izquierdas, y lo formamos porque queríamos crear debate y era nuestra forma de intervenir en la realidad. Yo creo que el Festival de Cine de San Sebastián tiene una característica que le hace, no distinto a todos, pero sí a muchos, y muy especial en ese ámbito, que es el público. Cannes es el festival más importante del mundo, pero Cannes, por ejemplo, no tiene público.
solo pueden ir profesionales. Entonces somos una ciudad de 186.000 habitantes. Y antes de la pandemia llegamos a tener 178.000 espectadores en sala. En 9 días casi tantos espectadores como habitantes. Ahora el año pasado, después de la pandemia, vamos recuperando poco a poco, estuvimos en 150 y pico mil. Este año esperamos pasar de 160.000 e irnos acercando a esos 170 y pico, ¿no? Eso nos hace diferentes. Es decir, porque es un festival donde el público llena las salas, no solo los profesionales de la industria, no solo los medios de comunicación, también el público. Y eso nos hace que concibamos un festival diferente. Y luego, creo que el País Vasco es un sitio especial, no porque los vascos seamos diferentes, sino por toda la historia, ¿no? Tenemos una historia política, una historia de tradición, 2 lenguas, unas características como pueblo, etcétera, ¿no? Entonces, toda la sociedad vasca es muy política. Es muy política. Hemos vivido una época de violencia terrorista, estamos muy determinados por nuestro pasado. Entonces aquí es muy importante hablar de las cosas, ¿no? Entonces creo que el Festival de Cine tiene una característica que le diferencia de muchos, aunque cada vez más todos los festivales lo hacen, que es que incluso tenemos una sección que se llama Pensamiento y Debate, que plantea no solo ya los coloquios detrás de cada proyección, muchas proyecciones tienen coloquios, sino que plantea incluso charlas temáticas con gentes para hablar sobre el género, para hablar sobre qué está pasando en el mundo, para hablar de la sostenibilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí que creo que somos un festival que nos hace diferentes el público, y otro tema es que tenemos 2 lenguas, una propia que es el euskera, pero el castellano es una lengua maravillosa que la hablan más de 500 millones de personas en el mundo. Entonces, no solo tenemos una relación cercana, cultural, económica, social, también de mercado. Somos un mercado de más de 500 millones de personas. Entonces, eso hace que San Sebastián hayamos apostado porque sea una puerta importante de entrada del cine latinoamericano en Europa y al mismo tiempo seamos una puerta importante de salida al cine europeo hacia América.